Hola, eh, este es mi sexto video y el video hoy pues es una petición que me hicieron algunos estudiantes de diferentes colegios. Querían una explicación acerca de cómo funciona el movimiento semiparabólico y pues resolver un ejercicio y ver cómo se aplican dichas ecuaciones. Trataré de hacerlo muy rápido. Básicamente pienso que lo más importante no es saber cómo se aplican las ecuaciones, sino saber en qué consiste realmente el movimiento semiparabólico y por qué se utilizan dos sistemas de ecuaciones para resolver un problema de este tipo, ¿sí? Lo más importante es primero identificar qué es un movimiento semiparabólico. ¿Listo? Se dice que un movimiento semiparabólico es cuando yo cojo un proyectil, ¿sí? Lo coloco a una altura que sea diferente de cero y lo lanzo con una velocidad inicial que también sea diferente de cero. ¿Listo? Si yo lo lanzo, pues él va a desarrollar una trayectoria parabólica más o menos de esta manera. Se moverá así y por acción de la gravedad caerá. ¿Listo? ¿Por qué utilizamos dos sistemas de ecuaciones? Básicamente utilizamos en el eje Y, que es este, el de la altura, ¿sí? El sistema de ecuaciones que ustedes ya habrán visto para resolver problemas de caída libre, ¿sí? Vemos que el objeto está cayendo libremente por acción de la fuerza de atracción gravitacional. Y utilizamos otro sistema de ecuaciones en el movimiento, en el eje Y, en el eje X, perdón, en el eje X, que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, que supuestamente tendrían que haberlas visto ya con anterioridad. ¿Listo? ¿Por qué utilizamos dos sistemas de ecuaciones? Porque este es un sistema que se desarrolla en dos dimensiones. Uno sobre el eje Y, es donde utilizamos caída libre, y otro sobre el eje X, que es donde utilizamos movimiento rectilíneo uniforme. Como sobre el eje Y aparece una componente que es la de la gravedad, entonces acá utilizamos un movimiento uniformemente acelerado. Y como acá en el eje Y no hay gravedad, porque es un desplazamiento horizontal, no utilizamos la acción de la gravedad. ¿Cuáles son esas ecuaciones o cuáles son las ecuaciones que se supone que deberíamos utilizar? Pues las tengo ya copiadas acá. ¿Sí? Acá ven una gráfica que es la gráfica típica de cualquier movimiento semiparabólico, ¿sí? Donde Y representa la altura del objeto, ¿sí? Esto que está aquí con verde es el vector, ¿sí? De la velocidad inicial con la que es lanzada el proyectil. Entonces el proyectil es lanzado, sobre él actúa una aceleración gravitacional que lo obliga a caer, pero a medida que está cayendo también se está desplazando sobre el eje X, ¿sí? Y esa suma de esos dos movimientos generan lo que llamamos movimiento semiparabólico sobre la dimensión Y y sobre la dimensión X. Sobre Y utilizamos las siguientes ecuaciones, ¿sí? Fórmulas de caída libre con una velocidad inicial igual a cero. ¿Por qué la velocidad inicial es igual a cero si dijimos que estaba siendo lanzado con velocidad diferente de cero? Sí, pero es que cuando está cayendo, cuando nosotros hacemos el lanzamiento, la velocidad está aplicada en dirección de este vector que es paralelo al eje X. ¿Sí lo notan? No hay ninguna velocidad hacia abajo, por eso decimos que la velocidad inicial en el eje Y es igual a cero. En el eje X sí es distinta de cero. ¿Listo? Volvamos de nuevo a las ecuaciones. ¿Cómo calculo la altura? La altura desde la que está siendo lanzado el objeto es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Cómo calculo el tiempo? El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad, ¿sí? ¿Y cómo calculo la velocidad final? Es decir, la velocidad con que el objeto golpea el suelo. Pues es igual a la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Esto es todo sobre el eje Y. ¿Listo? Pero sobre el eje X también ocurre algo, ¿sí? Y es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones pues solamente es una, que es velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. De allí podemos despejar la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, y el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Listo? Si ustedes analizan bien el problema, se van a dar cuenta que hay una velocidad diferente, ¿sí? Si acá en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme, pues la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final, ¿cierto? Porque no hay aceleración. Pero en el eje Y sí hay aceleración, y si parte de una velocidad inicial igual a cero, llegará al punto final
con una velocidad distinta de cero en virtud de la aceleración. ¿Y yo cómo hago para saber cuál de las dos velocidades es la correcta? Si la que me dio en y o la que me dio en x. Pues es sencillo. Utilizo el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y cojo la velocidad que me dio en x, ¿sí?, más la velocidad que me dio en y, sumo los cuadrados de esas dos velocidades, saco raíz y obtengo la velocidad resultante de todo el movimiento. Vamos a hacer un ejercicio de esos aplicando todas esas ecuaciones. ¿Listo? Bien. Esta es la segunda parte, entonces vamos a tratar de resolver un ejercicio aplicando lo que ya habíamos dicho sobre el movimiento semiparabólico. Como les había dicho, el movimiento semiparabólico es un movimiento que se desarrolla en dos dimensiones, sobre la dimensión vertical, donde hay acción de la gravedad y por tal razón es un movimiento uniformemente acelerado, y utilizaremos las ecuaciones de caída libre. ¿Listo? Caída libre, ¿sí? Sobre el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, no hay gravedad, entonces utilizaremos las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? El ejercicio es el siguiente: una partícula o un proyectil es lanzado con una velocidad inicial igual a 200 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial con que es lanzado el proyectil. Podemos decir que básicamente acá hay un cañón que dispara una bala con una velocidad de 200 metros por segundo, o sea, recorre 200 metros cada segundo. ¿Listo? Pero esa bala, por acción de la gravedad, tendrá que caer, ¿sí? Y esa caída, ese evento de caer, sucede sobre la dimensión y, es decir, sobre la dimensión vertical, y sobre este lado hay gravedad, ¿sí? El alcance horizontal depende únicamente de la velocidad inicial, por tal razón no hay aceleración gravitacional, no interfiere. Yo escribo los datos, ¿sí? La velocidad inicial 200 metros por segundo y una altura de 500 metros, o sea, el cañón está a 500 metros sobre el nivel del suelo. Calcule el tiempo total en el que la bolita de cañón está en vuelo, ¿sí? Calcule el alcance horizontal, o sea, qué tan lejos va a llegar, ¿sí? Y calcule la velocidad final, es decir, con qué velocidad va a impactar el suelo. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que yo haría? Primero lo que yo debo hacer es construir una tabla de datos en la que yo escribo cuáles son los datos que me están dando y cuáles son los datos que me están preguntando. Y empiezo a resolver. Yo miro las ecuaciones y veo qué de lo que está aquí me sirve para calcular cualquiera de esas variables que desconozco, las incógnitas que desconozco. Entonces lo primero que yo calcularía sería el tiempo, porque el tiempo es igual a 2 veces la altura sobre la gravedad, la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿Conozco la altura? Sí, 500, y conozco la gravedad, que no la escribí acá, vamos a escribirla. La aceleración gravitacional, pongámosla por acá, es un dato, es una constante siempre, 9.8 metros por segundos cuadrados. Listo. Bien. Entonces empecemos a resolver. Entonces el tiempo es igual a 2 veces la altura, ¿sí?, sobre la gravedad. ¿Listo? 2 veces la altura es 500 por 2, 1000 metros. Sobre la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí?, raíz. 1000 dividido 9.8, utilizan su calculadora normal, Entonces miremos cuánto da eso. 1000 dividido 9.8, eso es igual a 100.2. Entonces eso es igual a 102, perdón. Sí, 102. Raíz de 102. Y pues claro, eso es raíz, ¿no? Entonces sacamos la raíz de ese valor, 10.01. 10.1, perdón. Entonces el tiempo está dado en 10.1 segundos. ¿Listo? Uno calcula acá, pues están metros con metros se cancelan, segundos cuadrados pues es raíz, y la raíz me deja esto en segundos. ¿Listo? Bien. Tengo el primer dato y anoto ese primer dato en la tabla. ¿Listo? Teniendo ese dato ya puedo empezar a encontrar cuál es el alcance horizontal y la velocidad final. ¿Cuál sería el alcance horizontal? ¿Cuál ecuación utilizaría? Pues como el alcance horizontal es un fenómeno que se da sobre el eje X, ¿sí? Entonces no hay aceleración gravitacional. Como no hay aceleración gravitacional, entonces utilizo ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la ecuación que debo utilizar? Esta que está acá, que me dice que el alcance horizontal es igual a la velocidad en X por el tiempo. Y ya tengo el tiempo. Entonces usémosla. X es igual
a la velocidad en X por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad en X? 200 metros por segundo. Por el tiempo, que es 10.1. Segundos con segundos se cancelan, las unidades me van a dar en metros y resuelvo 200 por 10.1. ...2020... aquí el alcance horizontal es de 2020 metros, o sea, recorre 2020 metros este cañón sobre esta componente, ¿sí? Sobre el eje X. ¿Cuánto recorre en Y? Pues es lo que nos dan como dato, que es la altura. ¿Listo? ¿Qué más me piden calcular? La velocidad final. Para yo calcular la velocidad final tengo que tener la velocidad con que ese objeto impacta el suelo. ¿Listo? Pero entonces yo tengo dos velocidades. En movimiento en X no hay aceleración. En X no existe la aceleración, o sea que la velocidad inicial es igual a la velocidad final. O sea que yo puedo decir que la velocidad resultante, o sea la velocidad total con que ese objeto impacta el suelo, es igual a ¿quién? A la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, según la ecuación que ya habíamos visto anteriormente. La velocidad en X no cambia porque no hay aceleración. Entonces yo puedo decir que la velocidad resultante es igual a esta velocidad, que es esta misma de acá, al cuadrado. Eso al cuadrado da 200 al cuadrado, me da 40.000, ¿sí? Metros por segundos cuadrados. ¿Listo? Más la velocidad en Y. ¿La velocidad en Y la conozco? No. Tendría que calcularla. ¿Y cómo la calculo? Fácil. Vengo a las ecuaciones en las que hay gravedad, ¿sí? Porque está sucediendo sobre el eje Y, y veo en cuál calculo la velocidad. Me dice que la velocidad en Y es igual a la gravedad por el tiempo. O sea, es una ecuación muy sencilla. Voy a hacerla acá. Entonces, la velocidad en Y es igual a la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo, que es el mismo para los dos, 10.1 segundos. ¿Listo? Segundos cuadrados con segundos se cancela 1 y me queda metros sobre segundos. ¿Sí? 9.8 por 10.1, veamos cuánto da. 9.8 por 10.1, 98.9. Entonces la velocidad en Y es igual a 98.9. Noten que este es un dato que no me lo estaba pidiendo la tabla, pero que para poder resolver el problema tuve que calcularlo. ¿Listo? Entonces la velocidad en Y es 98.9. La coloco acá. Velocidad en Y al cuadrado. Entonces elevémosla de una vez al cuadrado. Chin. Eso me da 9.797. 9.797 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Raíz. ¿Listo? Sumo esos dos valores. Eso me da 49.797 raíz cuadrada ...223. Es decir que la velocidad resultante o la velocidad final es de, 223. 223.1. Estos están al cuadrado, estos están al cuadrado, se suman, ¿sí? Como están debajo de una raíz, se cancelan sus exponentes y me quedan metros sobre segundos, que son unidades de velocidad. ¿Listo? 223.1 metros sobre segundo. Listo, perfecto. Básicamente en eso consiste resolver un problema de movimiento semiparabólico. ¿Qué es lo importante?
que se den cuenta de la naturaleza del movimiento, la naturaleza del fenómeno, ¿sí? Que se den cuenta que cuando está cayendo, ¿sí? Cuando estoy trabajando sobre el eje Y, utilizo ecuaciones de caída libre, ¿sí? Cuando estoy trabajando sobre el eje X, utilizo ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estoy sobre el eje X no hay gravedad. Cuando estoy sobre el eje Y, sí hay gravedad porque es un movimiento vertical. O sea, esa es la característica principal del movimiento semiparabólico, ¿sí? Que se desarrolla en dos dimensiones, no en una, como todos los movimientos que son anteriores a estos. ¿Listo? Si tienen inconvenientes me escriben. Yo voy a tratar de dejar las ecuaciones escritas allí en la descripción del video, pues para que las anoten y las tengan en cuenta. Si tienen algún problema que les gustaría que resolviera, me lo envían y yo con mucho gusto lo resuelvo. ¿Listo? Eso es todo.